Buenos días, estimados colegas, nuevamente reunidos para una sesión más de lo que es el curso virtual de programación y rúbrica del desempeño del aprendizaje, de evaluación del desempeño del aprendizaje. Les habla el profesor Fernando Lynch y ya hemos venido trabajando lo que es la programación, lo que es la unidad, y tocaría trabajar el tema de las sesiones de aprendizaje. Este es el tema, tal vez, si yo tendría o me pidiese mi opinión entre programación, unidad o programación, yo diría que la programación anual y la sesión son los temas, para mí, medulares. Por sobre la unidad, sin que yo le reste o sin tratar de restar la importancia a la unidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en la sesión? Porque en la sesión ya se va a reflejar todo lo que yo he planificado. Se va a materializar lo que yo pretendo, lo que busco y lo que propongo. Esta materialización, esta significación de mi trabajo lo tengo que hacer lo mejor posible, porque yo aquí voy a lograr mis propósitos, mis aprendizajes esperados, voy a lograr mis competencias, voy a trabajar o potenciar las capacidades de los chicos, voy a poder tratar o observar a través de mis indicadores que me he propuesto por cada capacidad. Entonces, es básica la sesión de aprendizaje. Hemos tocado el tema de rúbricas. Yo domino, tengo conocimiento del tema de rúbricas gracias a un trabajo previo que hemos hecho en el Ministerio de Educación, y con lo cual me siento muy agradecido por esa parte de empoderarme del conocimiento que es válido para poder ayudarlos a ustedes también. Y hay que tratar de la sesión mirarla también desde la perspectiva de rúbricas. O sea, ¿por qué? Por una cuestión elemental. A mí me van a ir a observar una sesión de clase como una rúbrica. Entonces, ¿hay una relación entre la rúbrica y la sesión de clase? Sí la hay. Una relación que tiene que ver con los procesos pedagógicos. Pero hay que saber entender esa relación, ¿ya? La rúbrica y la didáctica no van de la mano, entre comillas, ¿ya? No van. Pero cuando el docente actúa, los procesos pedagógicos se visualizan. Y esa visualización es la evidencia para la rúbrica. Entonces sí hay una relación, ¿ya? De manera intrínseca, ¿ya? Pero hay que saber entender. Vamos a ver. Por eso es importante que antes de nosotros meternos en una sesión toquemos y hablemos de los procesos pedagógicos. Esta es una definición de procesos pedagógicos conocida, donde dice que los procesos pedagógicos son recurrentes, es decir, se presentan de varias veces en una sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una... y deben estar en todas las sesiones de aprendizaje. Pero hay una situación que quisiera graficar para que ustedes tengan una idea clara de qué cosas son procesos pedagógicos. De la perspectiva de la sesión en sí, son procesos recurrentes. Pero desde la perspectiva de rúbrica, los procesos pedagógicos son acciones del docente. Es decir, son lo que nosotros hacemos en nuestra clase. Es decir, nosotros gestionamos, nosotros motivamos, nosotros identificamos saberes previos, nosotros evaluamos, nosotros organizamos y determinamos propósitos o señalamos. Es decir, son nuestras acciones. Cuando yo no realizo una acción en esa sesión de clase, en la rúbrica yo estoy restando puntos. No sé si me dejé entender. O sea, hay una acción que no hay que realizar. Entonces, en la rúbrica no hay una evidencia determinada. Entonces, porque sí hay una relación intrínseca. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa son los procesos como procesos recurrentes, y otra son los procesos como acciones docentes. Esas 6 acciones tienen que estar. ¿Y por qué es importante que acá haya esa relación? Por una cuestión simple. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la rúbrica, vemos que la observación de clase es 60 minutos para primaria e inicial y 90 minutos para secundaria, ¿correcto? Pero por eso se sugiere al observador que la observación sea de 90 minutos. Pero ¿qué pasa si el profesor tiene todos sus bloques del área de comunicación en secundaria de 3 horas? Entonces dice, bueno, lo voy a observar desde el minuto 1 hasta el minuto 135. Es algo muy tedioso, te digo como persona que ha observado. Y entonces vienen los directores a monitorearte y te dicen, quiero que tu clase de 135 minutos me la hagas en 90 minutos. Entonces usted comienza a reducir su sesión de clase, que era de 3 horas, la reduce en 2.
y contienen ellas todos, entre comillas, los procesos, el logro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque cuando uno trabaja la sesión de clase o trabaja un contenido y le designa una cantidad de horas a dicho contenido, debe tomar en cuenta dos características básicas del contenido: la complejidad del contenido y la extensión del contenido. Un contenido complejo, que ya de por sí no lo vas a trabajar solo en 3 horas, sino vas a dar más horas, porque eso trabaja una capacidad en la cual hay debilidades de tus estudiantes, y encima tú te la tienes que reducir en 2 horas, pues no es recomendable pedagógicamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Seguir trabajando tu sesión de 135 minutos, pero en los 90 minutos deben visualizarse estas acciones del docente. No sé si me dejé entender, lo voy a repetir otra vez. En los 90 minutos deben visualizarse estos 6 desempeños, o estas 6 acciones, perdón, del docente. 6 acciones, que son los procesos pedagógicos, como acciones, no como proceso recurrente o que todos se dan en la sesión, sino acciones. Entonces, yo en algún momento motivo, yo en algún momento o permanentemente evalúo, yo gestiono, yo organizo, yo recupero saberes. Entonces, retroalimento, pues. Recuperar saberes está ligado a la retroalimentación. Entonces, el observador visualiza durante esos 90 minutos esas 6 acciones. Por una cuestión formal es recomendable que la observación dure 90 minutos, pero si el profesor tiene este problema de horario en el cual se le programó 3 horas, bloque de 3 horas, porque hemos encontrado inclusiones con ese problema de horario, entonces el observador no puede hacer que el profesor achique su contenido o su duración en 90 minutos, para que él pues pueda solo mirar 90 minutos y diga, pues bueno, sí, ya miré desde el inicio hasta el cierre, hasta la metacognición, pero el contenido es complejo. Estoy en el desmedro del aprendizaje de mis estudiantes, y nosotros sabemos que nosotros no vamos en función de esos aprendizajes. Entonces, esa aclaración hay que tenerla muy bien cuando usted se dedique a esa sesión de clase y cuando lo vayan a observar. Muy bien. Ahí están los procesos recurrentes, la problematización, ¿no? El propósito, la motivación, los saberes previos, la gestión y la evaluación. Hay dos procesos que van a estar siempre y deben visualizarse durante toda la clase, y hay otros que tienen sus momentos dados. ¿Cuáles son estos dos? La evaluación y la gestión. O sea, estos dos son permanentes. No puedo decir, no lo puedo visualizar en un momento dado, por decir, porque si bien es cierto, la motivación se nota de manera clara, la problematización se nota, tienen los 90 minutos de clase, ahí la veo a la problematización, la puedo decir, la hizo en tal momento, al inicio de. En cambio, eso implica que está ahí, visible en un momento dado de mi sesión, pero las otras no podría decir se dio al inicio, se dio en el desarrollo de la sesión, sino es permanente. ¿Ya? Muy bien. Los tipos de situaciones problemáticas por la acción de aprendizaje, esto es claro. Las situaciones pueden ser lúdicas, pueden ser científicas, pueden ser tecnológicas, económicas, sociales o de la naturaleza, es decir, del contexto. Y la manera de presentarse pueden ser como un juego o partiendo del juego, pueden ser obviamente científicas, ¿no? Partiendo de un quehacer científico actual, de un avance, etcétera, etcétera. Esos son los tipos de situaciones problemáticas que se pueden dar, ¿correcto? En función del contexto, en función de lo que usted ha planificado. Muy bien. Vamos ahora a, de alguna manera, tratar de elaborar una sesión de aprendizaje. Pero acá hay que hacer una pequeña aclaración. Porque antes de entrar aquí me gustaría ir a la pizarra para aclararle ciertas cosas. Maestros, vamos a ver. Bien, colegas, como les decía, aquí en la pizarra lo que yo quiero que ustedes más o menos distingan son 3 maneras de ver al proceso o a los procesos. Primero, los procesos son acciones. Esto es desde la perspectiva de la rúbrica, acciones del docente. Los procesos son recurrentes, esto es desde la perspectiva
perspectiva de la sesión en sí, sesión de aprendizaje. Pero debe darse cuenta además que de lo que estoy hablando acá yo son de procesos pedagógicos. Pero tiene que usted recordar que existen procesos didácticos y existen procesos cognitivos. Los procesos didácticos, por ejemplo, quiero que me presten atención acá. Un proceso pedagógico es la problematización. Ya está. Pero un proceso didáctico es la secuencia, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar producción de texto. Por ejemplo, textualiza, ¿no? Por ejemplo, revisa y producción final o escritura final del texto. Escritura final. Por ejemplo, estos son procesos didácticos. Es decir, un proceso didáctico es una secuencia. Y se tiene que distinguir. Hay una linealidad. Es lineal. Tiene una temporalidad. Se tiene que distinguir 1, 2, 3. Los procesos didácticos. ¿Correcto? Entonces hay una diferencia entre este y este. En una sesión de clase, ¿usted trabaja esto? Sí. ¿Usted trabaja esto? Sí. Pero cuando nosotros pasamos a las actividades que voy a realizar, que voy a trabajar con mis estudiantes, tengo que tomar en cuenta los procesos cognitivos de mis estudiantes. Y los procesos cognitivos ya no son acciones del docente, sino son del estudiante. Y no necesariamente son acciones, sino son las características que él tiene en su esfera cerebral, sus características cognitivas del estudiante. Es decir, la capacidad que tiene el estudiante para ordenar, para clasificar, por ejemplo. Ese tipo de cosas tiene que tenerlas claras usted al momento de proponer, elaborar su sesión de aprendizaje en las actividades que usted va a trabajar. Porque yo le dije de que si bien es cierto, las rúbricas con la didáctica no van de la mano, hay una relación intrínseca entre la rúbrica y la sesión de clase. Claro que sí. ¿Cómo así, profesor? Usted tiene que lograr la rúbrica 1, 2, pero sobre todo esta famosa rúbrica, la rúbrica 3 y la rúbrica 4. Y la rúbrica 3 y la rúbrica 4 se mueven en funciones de habilidades del pensamiento de orden superior. Y estas habilidades del pensamiento de orden superior están estrechamente vinculadas ¿con cuáles? Con los procesos cognitivos. Están estrechamente vinculadas ¿con cuáles? Con las acciones del docente. Entonces, hay una relación y usted tiene que tener claro que en el momento de planificar sus actividades en institución tiene que tener estos 3 criterios bien claros, bien definidos. Aquí hay un error. Muchas veces cuando conversando con docentes me dicen, profesor, ha venido mi examen la famosa casuística y le ponen procesos pedagógicos. Y en otro le ponen procesos didácticos, en otro le ponen y creen que es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces hay que tener claro que los procesos desde la partida de la sesión son aquellos procesos recurrentes, la definición que está en rutas en cualquier documento del ministerio. Pero los procesos desde la perspectiva de la rúbrica son las acciones del docente. Y que tiene que tener claro que los procesos didácticos que están dentro de tu actividad son la secuencia de pasos o procedimientos que tú ejecutas o planificas para la realización de la actividad o para el logro de un producto. Y los procesos cognitivos son lo que sucede dentro de la cabecita de nuestro estudiante. Son las capacidades cognitivas de nuestros estudiantes, lo que él puede hacer, su capacidad que tiene para ordenar, clasificar, sintetizar. Entonces hay que tener claro estos 3 criterios. Muy bien, esa aclaración la quería hacer porque vamos a entrar ya a ver los procesos pedagógicos que están dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, colegas, dentro de esa perspectiva, nosotros ahora sí vamos a ver los procesos didácticos del área de comunicación.
Los procesos didácticos del área de comunicación, en comprensión de textos escritos, por ejemplo, ¿no? Tenemos, antes de la lectura, qué acciones debo realizar dentro de este procedimiento, propósito de la lectura, movilización de los saberes previos y formulación de predicciones. Durante la lectura, o sea, las formas de lectura, las estrategias de análisis de la lectura, ¿no? Esos procesos didácticos se deben visualizar cuando estoy trabajando en la competencia de comprensión de textos. Después de la lectura, técnicas y estrategias que permiten dar cuenta de lo comprendido en el texto. Es decir, por ejemplo, las sesiones GEC trabajan el reforzamiento pedagógico como una estrategia para reforzar el área de comunicación, exactamente la competencia y comprensión de texto. Y ellos tienen 3 momentos en su sesión, que no son exactamente inicio, desarrollo y cierre como trabajamos probablemente nosotros, sino son el aprendemos primero, luego el practicamos y finalmente la extensión. En el aprendemos, el profesor orienta, problematiza, se distinguen los procesos pedagógicos por si acaso, se puede observar con rúbricas, una sesión de reforzamiento, no hay problema. Ojo, porque se entiende que ahí van a haber procesos y van a haber acciones del docente y van a haber desempeño del docente, entonces no hay ningún problema. Entonces hemos ido con alguien y me dice, profesor, pero me toca el reforzamiento, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No hay ningún tema, no entra, observa un docente con la rúbrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de su ficha, si es usted profesor que está en el colegio G y esté trabajando en reforzamiento, sabe de lo que le voy a hablar, hay una ficha de observación de la clase de reforzamiento y donde viene pues, de repente un observador que no somos nosotros, sino son personas que trabajan para la gerencia, por ejemplo el coordinador regional G o el especialista de gestión G, que ellos van y te dicen tienen que hacerlo al pie de la letra. Ellos están mirando que existan los procesos pedagógicos, ¿correcto? Y no hay problema. Él va y él mira con esa ficha, pero de repente si usted trabaja en gente coordinador pedagógico o si trabaja en GER tal vez no sé y decidiste trabajar la comprensión de texto, el reforzamiento como una estrategia para aumentar la comprensión de texto, te dice puede observarte con la rúbrica, no hay problema por si acaso, no hay decir no profesor, no hay problema. Entonces muy bien, ellos van a visualizar que toda la sesión, los pasos que están en la sesión al pie de la letra, lo puedes hacer, no hay problema, vuelvo a repetir, pero siempre teniendo en cuenta tus aprendizajes de tus estudiantes, tú vas a poder también moverte con la rúbrica. Ahora, ellos trabajan el aprendemos, el practicamos y la extensión. En el aprendemos el profesor explica, problematiza, genera conflicto cognitivo, motiva, emite las normas, es decir, una sesión de clase. Y trabaja un texto con los chicos. Y ahí enfatiza las estrategias a seguir en la resolución o análisis de textos. Ahí enfatiza lo que han trabajado previamente, las estrategias como el subrayado, el subrayado, el uso de macrorreglas, identificación de formatos textuales, etc. Y después de que eso ya ha pasado un tiempo, porque esas sesiones duran 90 minutos, terminado el tiempo programado para ese momento de la sesión, cuando pasamos a practicar, el chico trabaja solo y entrega una hoja de respuestas, él resuelve un texto solo. El profesor después recoge eso, socializa, indica las reglas, pero él ya tiene las hojas de respuesta de los chicos, ya no puede rectificar, sino entender dónde estuvimos sus errores tal vez. Y luego viene la extensión, donde ya es otra vez una especie de ampliación de lo que se ha hecho. ¿Ya? Es una ampliación. Ellos trabajan de esa manera. Entonces ahí es más notorio de alguna manera este proceso. Entonces es importante manejar los procesos didácticos, sí es importante manejar, pero no aislado, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos los procesos didácticos ahora para la producción de textos, ¿no? Está la planificación, la textualización, la revisión, más o menos lo que yo mencionaba en la pasada. O sea, el propósito, a quién va escrito, para qué escribo, a quién le escribo, cuál es su producto, o sea, cuál es el plan de lectura o un plan de redacción, qué cosas deben ir en ese orden. Y luego está la textualización y la escritura, donde se redacta, ¿no? En torno al plan de lectura. O sea, qué tema voy a tocar y comienzo a escribir, ¿no? Y luego viene
en la revisión se considera la escritura, la edición y la publicación. Entonces, eso es mi proceso didáctico de ahora de mis competencias, ¿no?, en el área de comunicación. Luego de la oralidad, ¿no?, expresión oral. Tengo antes del discurso, otra vez el propósito, ¿no?, que quiero lograr, que busco informar, persuadir, qué sé yo. La organización de las ideas, ¿sí? El auditorio, o el interlocutor, dónde voy a hacer, con quién lo voy a hacer, y mi tema, ¿no? Finalmente tengo el inicio, el desarrollo del tema y el cierre. Y después revisión y reflexión sobre lo que he escuchado, o sea, que visualizando mi discurso en la mente, ¿no?, haciendo un recuento, visualizar también la reacción de las personas que me escucharon, los énfasis que les di, dónde puedo mejorar, porque eso va a la mejora de mi desempeño como locutor, como orador, ¿ah? Es una autoevaluación. Y luego vienen los procesos didácticos, ahí están las 3 competencias. Sabemos que se está tomando en cuenta estas 3, pero sabemos que se está trabajando 3 competencias según el nuevo currículo: expresión oral, comprensión de texto y producción de texto. Pero todavía aún no está en vigencia, sigue trabajando esos 5 competencias. Se le he mostrado los procesos didácticos de las 3 competencias más peleagudas, si se quiere decir. Ahora voy a mostrarle a usted qué características debe tener una sesión de clase. O sea, nosotros debemos manejarnos. ¿Qué debe tener mi sesión de clase? ¿No? ¿Qué debe tener? Y lo vamos a comprobar. Vamos a ver. Hay una cuestión simple. Nosotros a veces, cuando hacemos nuestra sesión de clase, el título de la sesión, ya está, el título de la sesión. Entonces yo hago mi título de mi sesión. Y pongo títulos poéticos, títulos literarios, etc. El título tiene que tener una característica básica. ¿Y cuál es esa característica? El título tiene que precisar lo que van a aprender los estudiantes. O sea, propósito. Ya si no le quiere llamar propósito, aprendizaje esperado, pero yo siempre le recomiendo que haga una distinción entre propósito y aprendizaje. El propósito tiene que ver con la trascendencia de lo que el chico va a aprender. Y el aprendizaje responde al indicador. Entonces, eso tiene que tenerlo claro. ¿Ya? ¿Qué cosa es el título de mi sesión? Precisar lo que van a aprender los estudiantes. Entonces vamos a ver. Hemos traído una sesión de aprendizaje. Ahí está la sesión. ¿Cuál es el estilo de comunicación? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan mis chicos? Quiero que aprendan a comunicarse. Quiero que identifiquen formas, normas, convencionalismos para comunicarse. Quiero que interactúe manteniendo el hilo temático, por decirlo. Entonces, muy bien, quiero que el chico se mueva en cualquier tema, en cualquier estrato sociocultural. Tengo que tener un conocimiento previo de lo que son las variantes diastráticas de nuestro idioma, si me dejo entender. Donde están las variantes socioculturales o que tienen que ver con la parte cognitiva y no con la parte geográfica. Entonces sí el título guarda una relación. ¿Cuál es el estilo de comunicación? ¿Lo puedo mejorar? Claro, lo puedo mejorar. ¿Ya? Y entonces hasta ahí mi sesión va muy bien, ¿no? Yo le sigo revisando mi sesión. Los propósitos de aprendizaje indican las competencias, los desempeños y las actitudes observables. A ver, voy a ver si es cierto. Dice, competencias, comprende textos orales, ya se personalmente sí. Capacidades de escucha activa, practicando indicadores que permiten la comunicación oral, sí. Pueden darse cuenta, visualícenlo. Está claro las competencias, y tienen una estrecha relación con el tema o lo que quieren lograr mis estudiantes. Indican las competencias, los desempeños, sí, y las actitudes observables se enfocan a través de la unidad didáctica.
tendría que contrastarlo con mi unidad didáctica. Visto de esa manera, probablemente sí, pero tendría que contrastar la unidad didáctica, lo cual ya se asume es coherente. ¿Por qué? Porque yo, una vez hecha mi secuencia de sesiones en unidad didáctica, lo único que hago al momento de mi sesión es transcribir esa primera parte, esa justificación, esa caracterización que yo le he dado a la sesión que esté en mi unidad, esa caracterización que yo le he dado, esa la transcribo en mi sesión de clase. ¿Ah? Entonces, se asume que esto debe darse. El diseño considera estrategias de organización variadas y contextualizadas en pequeños grupos de trabajo, en pareja, trabajo con monitores, etc. Ahí vamos a ver. A ver, dice, secuencia didáctica. El docente saluda, ya. Se propicia el diálogo de actividades que realizan los estudiantes durante las vacaciones. Un diálogo, sí. El docente registra preguntas, muy bien. Luego el docente propone la dinámica, la aporta, tomando de la guía por una secuencia correcta. Ah, sí. Ahí está el enlace donde puede usted sacar la dinámica. Considera que las actividades forman grupos. Sí. ¿Qué tipo de deporte eres tú? Muy bien. Genera este juego. Se puede intervenir a raíz de algún comentario. Ya, muy bien. Luego de un tiempo de tener los docente que haya salido la mayor número de puertas. Muy bien. O sea, el mayor número de alumnos. Sí. Se registran las respuestas y presenta la sesión denominada. Sí. Vamos a ver. Sí hay estrategias. A ver, vamos a ver. He mirado solamente el inicio. Ahora vamos a mirar el desarrollo. Vamos a observar un vídeo, dice. Vamos a leer la actividad 2. Ahí está. Luego se puede, ya las características les pide. Ya lo van a empezar. Forma un grupo de 4. Sí, mi actividad logra los estándares de este tercer criterio. Ahora dice, obviamente al lograr los estándares de tercer criterio también el diseño considera actividades variadas para el logro del aprendizaje. Obviamente sí. Hay estrategias de organización variadas y contextualizadas, sí. Y hay actividades variadas para el logro de los aprendizajes. Estamos viendo que sí, obviamente en la parte 4, las características. O sea, mi sesión tiene que tener 4 recapitulados, un título de sesión que precise lo que van a hacer los estudiantes. Los propósitos y los propósitos, las capacidades, las competencias, los desempeños, actitudes, tiene que ver con los enfoques transversales de la unidad. Sí, además de que nuestra situación problemática de unidad no lo olvide, nos plantea una meta clara para mejorar los estándares del desempeño de los chicos en cuanto, por ejemplo, a la prueba S. El diseño considera estrategias de organización variadas y contextualizadas. Sí, hay diferentes, ¿no? A veces trabajo en grupos, en parejas, dependiendo del conocimiento que yo tenga de mis estudiantes, de las características de mis estudiantes, ¿no? Y hay actividades variadas, obviamente, ¿no? A ver, las actividades de aprendizaje deben estar organizadas de forma que contribuyan a logro del propósito de la sesión. O sea, debe haber una organización clara entre la transición de una actividad a otra. Estas deben estar secuenciadas, deben ir de acuerdo a cada uno de los momentos de mi sesión, debe haber un orden en estas transiciones, debo trabajar de repente de lo simple a lo complejo, es decir, diferenciar una actividad para cada momento. Es decir, esta actividad es para la problematización, por ejemplo, para que yo llegue a la enunciación del título, del propósito, etc., ¿no? Y hay actividades netamente de aprendizaje, todas lo son, pero hay netamente lo que es gestión, del desarrollo ya de la sesión, ¿ya? ¿Qué otra característica? Deben priorizar mis actividades la profundización, el desarrollo de las competencias y capacidades sobre el activismo. Es decir, el chico es el que hace, ¿no? Y debo profundizar en ese tipo de quehaceres. O sea, generar propuestas para que sea el chico el que desarrolle, realice, operativise, manipule, cree él mismo. Debemos recordar que nosotros debemos respetar la autonomía del estudiante, la autonomía en su aprendizaje del estudiante. El estudiante es autónomo en esa coyuntura. Nosotros no podemos imponernos. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de las habilidades, qué estrategias puedo proponer yo para el logro de este tipo de situaciones. Le voy a dar en la segunda parte de la charla de hoy. Entonces sí, esa característica debe tener. Otra característica que debe tener mi sesión es que en las actividades propuestas en la sesión se debe observar el rol del docente, pero solo como mediador. Eso tiene que ver con la actividad que propongo. Eso tiene que ver con la calidad de retroalimentación
implementación, cómo identifico saberes, por ejemplo, hablando de proceso pedagógico, para saberes, listo, ¿cómo lo hago? Y luego, ¿cómo retroalimento? Tiene que ver con la evaluación, con el seguimiento, con el monitoreo, tiene que ver con las actividades de alta demanda cognitiva que yo proponga. El chico lo hace. Yo no le digo al chico cómo hacer, busco que él genere, por eso sí hablé de autonomía del aprendizaje del estudiante. Esa característica tiene que tener mi sesión. Las actividades, tiene que notarse que el docente solamente es un mediador y el protagonista, el autónomo, es el estudiante. Luego tiene que haber una cuestión clara. Los contenidos de aprendizaje que se desarrollen en la sesión deben estar vinculados a problemas o situaciones. O sea, esa es la contextualización de mi sesión. Y aquí yo quería ser claro en lo siguiente. Miren, si yo trabajo en GEC, yo descargo, GEC es jornada escolar completa, pues se me lo olvidó. Si yo trabajo en GEC, yo descargo las sesiones que están en el portal del área. Entonces la descargo y la aplico igual. ¿Correcto? Si descargo en GER, a veces la descargo, trabajo en GER, me meto al portal de la GEC, GER es jornada escolar regular, descargo la sesión y también la aplico igual. Pero eso no es lo más coherente, usted tiene que contextualizar. Si es GEC, igual tiene que contextualizar. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando, ¿qué le digo? En una sesión de la GEC que me habla de la fruta o del contexto, y habla de la chirimoya, y yo estoy en Trujillo o en Virú o en Otusco, en un colegio de Otusco, de acá en la provincia de Otusco, de la Libertad, y ahí no hay chirimoya, o chicos que no conocen la chirimoya, les cuento esto como anécdota, justamente hablando de estilos de comunicación, en un colegio acá de Virú, una profesora comenzó a su clase y tocó la contextualización que daba el colegio, el portal de la GEC, y ahí hablaba de manera de hablar, ¿no? Y mencionaba el dialecto, ¿no? La variante diatópica del personaje de la sierra, del personaje de la costa, y habló del personaje de la Chincha, de la gente afro del Perú, ¿no? Y hablaba, y ponía el ejemplo y el audio de esa parte. Entonces le pedía a los chicos que identifiquen quién está hablando, y los chicos decían de la sierra, decían incluso hasta del extranjero, y no les daban con que era un personaje afro-peruano, un personaje de la comunidad, o un personaje de raza, perdón, no de raza, no existe, disculpen el término, de color moreno, la gente morena peruana. Porque simplemente de repente en su localidad no hay ese tipo de gente. Normalmente en esa localidad la gente es inmigrante de la sierra, con su sierra del centro y del norte del Perú. Entonces ellos tienen otras formas. Entonces la persona no contextualizó, entonces no podía salir porque los chicos no le declaraban de quién hablaba o quién era el que hablaba, y le lanzaban respuestas y no daban al tema. Y ella quería que los chicos lleguen. Debemos contextualizar, maestros. Una de las debilidades que hemos visto en los colegios es que los profesores no contextualizan. Los profesores descargan lo que está en el portal del ministerio y lo aplican tal cual. El Ministerio de Educación, con toda la buena voluntad del mundo, porque ese es el término correcto, le coloca al maestro en sus portales una serie de instrumentos para que le ayuden al desarrollo de su gestión como docente. Pero esos instrumentos tiene usted que contextualizarlos, adecuarlos, y eso lo manejamos, pero no lo hacemos. Por ejemplo, cuando estamos en FEG, decimos las sesiones son complejas, las sesiones son muy difíciles, no se pueden hacer. Claro, nosotros hemos conversado con gente que ha hecho las sesiones en Lima en una capacitación que tuvimos por parte del ministerio, y las personas que hicieron esta nos dijeron: primero, las sesiones son hechas por humanos, por tanto tienen errores. Segundo, se han hecho pensando en el alumno que está en el mapa de progreso en el nivel destacado, o sea, en el estándar más alto, porque a partir de ahí se puede contextualizar. Pero yo no puedo contextualizar si coloco el nivel más bajo. Eso quiero que entiendan. Entonces usted no le puede aplicar a su chico, a menos que su chico esté en el nivel más alto, la sesión tal cual. Tiene que contextualizar. Ese es el talón. Y disculpe que sea así de recalcitrante ahí, pero todos lo sabemos, porque usted lo sabe. Sí, pues, ¿no? Sí, ya, yo en la clase aprendí, sí, pues maestro, mire que es. Pero sabiendo que ese es un error, lo seguimos haciendo. Por facilismo, por dejadez,
o porque también la misma situación con la maestra lo obliga a trabajar en diferentes sitios, se llena de actividades y ya pues no tiene tiempo, entonces tiene que hacerlo así. Pero maestro no es lo más recomendable. No estamos respondiendo a las expectativas de aprendizaje de los estudiantes, sino contextualizando. No estamos respondiendo al perfil del egresado de la secundaria, sino contextualizando. Entonces, esa característica tiene que ser clara en su sesión de aprendizaje. Y otra característica que debe tener tu sesión es que en ella se deben considerar recursos y materiales considerados en tu zona. Es decir, nosotros a veces como descargamos, y eso es a raíz de la característica, o sea, de no hacer lo anterior, de no contextualizar. Entonces, como me descargo la sesión, por ejemplo, hay un video. Y pues en el colegio hay un solo televisión y un solo DVD. Entonces yo voy y está ocupado, o se malogró. Entonces, tiene que haber una planificación idónea en los recursos con que cuenta mi institución, con los que cuenta también mi localidad. Porque yo puedo sacar mis recursos de mi localidad. Mi localidad tiene infinidad de recursos que me pueden servir como materiales de apoyo para el logro de aprendizajes. No necesariamente, y acá voy a rescatar una definición de aula. Aula es el lugar donde se da la interacción de aprendizaje entre el docente y los estudiantes. Y ese lugar puede ser un aula cerrada con 4 paredes, puede ser una loza deportiva, puede ser un museo, puede ser un mercado, es decir, todo lugar donde se dé esta interacción, el laboratorio, la biblioteca, etc. Entonces yo tengo que tener en mi sesión de aprendizaje ese tipo de características en cuanto a los recursos que yo voy a utilizar, en cuanto a los materiales que yo voy a utilizar. Los materiales educativos tienen que ser de mi localidad para que yo no tenga ese problema, pero eso es parte de la contextualización. Y no solamente la contextualización que se dio en mi sesión, esa contextualización se dio del PA, de la programación anual, pero no lo hacemos adecuadamente. Entonces, esa característica. Y otra cosa, otra característica que tiene que tener tu sesión es que el enfoque del área, o sea, tiene que visualizarse en toda la sesión. ¿Cuál es el enfoque del área de comunicación? El enfoque comunicativo textual. Eso tiene que visualizarse. Y es más, el enfoque comunicativo textual me manda el contexto. ¿Qué significa contexto? Con que acompaña al texto. ¿Y el texto cuál es? El texto es mi sesión de clase. Mi sesión de clase es un texto, maestros. Con todas las características del texto. Y lo que acompaña a ello, o sea, lo que rodea a mi sesión, todas las circunstancias, el lugar, el ambiente, el clima, la localidad, todo es el contexto. Y ese enfoque tiene que visualizarse, tiene que darse durante toda la sesión. Hay que tener mucho cuidado cuando descargamos. Entonces, en esa parte, si usted se descarga una sesión, por ejemplo, del portal del minero, no va a tener problema, le va a ir bien, le va a ir bien. Pero tiene que contextualizar. A maestros, otra característica es el tiempo, ¿no? Tu sesión tiene que ser el tiempo que tú le pongas para que tú puedas lograr, para que puedas desarrollar tus actividades, para lograr tu propósito, tiene que ser adecuado. Y acá otra vez regreso a lo mismo, ¿no? Si yo tengo un contenido, una sesión de más de 2 horas, de 3 horas, y me vienen a observar con rúbrica, me meten un problema porque me dicen bájalo a 90 minutos. No es así. No es así, porque ahí estoy quitando esto, que es claro. Mi sesión tiene que tener para cada actividad un tiempo adecuado para el logro de mis propósitos. Y hay que partir de una premisa simple. Mi sesión de clase es una hipótesis. O sea, es una hipótesis. ¿Se puede dar o no se puede dar? Por lo tanto, si usted identifica una necesidad de aprendizaje, tiene que adecuar. Una actividad tiene que adecuar. ¿Eso qué implica? Que el tiempo que está tipificado en el documento de sesión no necesariamente se va a hacer tal cual. Y no lo pones al chico en que tengo que pasar a cambiar de actividad. No. Tiene que lograrse la actividad. Por eso, en una parte de la rúbrica, por ejemplo, y tiene una relación con esto, yo les decía, nosotros como centro buscamos propósitos de sesiones, buscamos propósitos pedagógicos que respondan a la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces esa característica tiene que tener su sesión, el tiempo tiene que ser el adecuado. Otra característica es que cuando usted cierra su sesión, cuando usted termina su sesión,
se deben extraer conclusiones, se deben extraer ideas fuerzas, se debe puntualizar un procedimiento o lo que esté en función de lo que usted ha hecho. Si es un producto en el cual el chico manipula, qué sé yo, entonces el procedimiento clave tiene que darse. Si es un debate, un argumento, las conclusiones, las ideas fuerzas, si estoy transmitiendo información, por ejemplo, estoy haciendo texto expositivo. O sea, tiene que darse esa recapitulación, ese énfasis en los puntos más importantes de lo que yo he tratado. Y también tiene que generarse la reflexión, ¿no? Le llamamos la famosa metacognición, pero al margen de llamarlo con ese tecnicismo, todas las clases tiene que haber una reflexión sobre lo que se ha aprendido, qué dificultades tuvimos, cómo avanzamos, cómo llegamos al logro de nuestro propósito, ¿no? Y también tiene que darse cuenta de una evidencia, o sea, tiene que haber evidencia del aprendizaje o el avance del aprendizaje. Si no, preparar es un instrumento de evaluación. Por eso que yo escuchaba profesores que me dicen, viene el observador y lo primero que me pide es, a ver, su instrumento de evaluación, ¿dónde está? El instrumento de evaluación tiene que ser un instrumento idóneo, adecuado, real. Está de moda la rúbrica, por ejemplo, pero no la rúbrica que nos mira necesariamente a nosotros, que es un tipo de rúbrica, sino la rúbrica para evaluar las actividades en mi sesión de clase. Hay que evaluar al chico, entre comillas, hacer un seguimiento de los desempeños de los chicos durante mi sesión de clase. Y he visto yo rúbricas pero espectaculares. Rúbricas que no entiendo yo bajo qué criterio las hacen, ¿no? Es cierto que la rúbrica tiene características, que la rúbrica tiene que ser de dominio de la persona que la hizo, que tiene que ser lo más fácil posible para ella. Claro, si la hizo ella, indudablemente sencilla para ella. Pero no olvide que la rúbrica tiene que comunicar al estudiante, tiene que tener un dominio de la rúbrica, y usted no le puede hacer una complejidad espectacular. Tampoco es tan simple como poner siempre, a veces, nunca. Trabajando una lista de cotejo mejor y no te metes en camisas de once. Maestro, entonces debe haber una evidencia, debe haber una evidencia. Cuidadito con condicionar el desempeño de los chicos en la nota, porque no olvide, si yo hablo de sesión de clase, tengo que moverme también en el parámetro que evalúa cómo yo me desempeño en la sesión de clase, que es en la rúbrica de desempeño docente. Y yo no puedo condicionar al chico con el instrumento de evaluación para que él haga o no una determinada actividad o se desempeñe de alguna determinada manera. Cuidado, no se condicione. Pero debe haber un instrumento donde yo tenga evidencia, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en esta sesión de clase es que nosotros debemos comunicar a los chicos los criterios de evaluación. O sea, sería clave de que en la sesión aparezca, o sea, usted tiene que distinguir lo que usted va a hacer de lo que está escrito en el papel, en el diseño de sesión. Entonces, yo lo he hecho, ya, tú lo has hecho, pero cuando una persona revisa la sesión de clase, porque hoy en día las observaciones de clase son de esta manera, la sesión, la unidad, la profesora se revisa antes de entrar a mirar la clase, no durante la clase. Entonces, cuando yo te reviso tu sesión de clase, yo quiero saber, entendiendo que este es un supuesto, un guión, un libreto, que eso que está escrito tú lo vas a hacer. Entonces yo quiero que usted comunique el criterio o la evaluación o cómo van a ser evaluados los chicos, se lo diga a los chicos, pero eso tiene que aparecer en la sesión. Eso tiene que aparecer en la sesión. Escrito. Porque si no aparece escrito, yo cuando revise la sesión, le aplique una ficha de análisis de sesión, voy a dar cuenta de que no está escrito. Entonces digo, muy bien, corregir acá, modificar acá, completar acá. Y otra, entonces, y vamos a dialogar sobre el tema, y obviamente va a tener que llegar un momento que usted lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer. Y finalmente, tiene que, en su sesión, tiene que notarse momentos para brindar retroalimentación. Y actividades como, por ejemplo, cuando llega el monitoreo, que usted se acerca grupo por grupo, o sea, se desplaza interrogando a los grupos, por ejemplo, en clase, está muy bien eso. Porque eso le permitirá a usted identificar a nivel de grupo necesidades de grupo y retroalimentar, ¿no? Ese tipo de cosas también tienen que estar escritas, dadas en tu sesión, en tus actividades, en las acciones que usted como docente realiza, más exactamente. No las actividades de manera general, sino específicamente en lo que usted va a hacer, cómo se va a mover usted durante la sesión de clase. Quiero que se dé cuenta que estas características que yo le estoy dando son acciones del docente. Estas características que yo le estoy dando tienen que ver mucho con la rúbrica.
que van a observar luego en tu sesión de clase. Pues le decía al comienzo de la charla de hoy, le decía, una cosa es la programación que de la sesión, le decía, para mí hay dos momentos clave, la programación anual y la sesión de clase. Es claro. La unidad como que es el tránsito entre ambas, ¿no? El nexo entre ambas, pero donde se ve al docente es en este primer momento, porque se empodera del contexto, de las necesidades del estudiante y planifica realmente de acuerdo a esas necesidades del estudiante. Lo manifiesta en la unidad para dosificar lo que se propone en la programación anual. Pero ya la materialización, ¿de dónde está? Aquí en la sesión de clase. Entonces, eso quiero que ustedes tengan claro. Y en cuanto a qué características tenemos en la clase. Ya, maestros, vamos a pasar un segundo momento. Hasta ahí la primera parte de lo que es sesión de aprendizaje. ¿Qué características debe tener? Distinción entre los propósitos pedagógicos y los procesos didácticos y procesos cognitivos. Te voy a mostrar modelo de sesión en la siguiente parte, que son dos charlas. Y también te voy a mostrar una breve teoría para que refuerces tus actividades de qué cosas y cómo preguntar para el logro de las habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Ya, maestros? Hasta ahí, así el profesor Fernando Lynch. Nos vemos en la siguiente parte en lo que es sesión de aprendizaje.